Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando con Enrique Tucen como cada lunes. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás, Ricardo? Héctor. Y hoy nos acompaña Héctor Castañón, de la organización Como Voto. Bienvenido, Héctor. Gracias, Ricardo. Gracias, Enrique. Buenas noches. Bueno, pues hoy tenemos tema amplio porque ya está por terminar la legislatura, que cuando uno pensaba que las cosas no se podían poner peor después de la 58, pues resulta que llegó la 59 y en algunas cosas está dando mucho de qué hablar. Ya veremos en los próximos días y en las próximas horas lo que salga a relucir respecto a cómo se administró y si se cometió alguna irregularidad o alguna anomalía en esa legislatura. Pero por lo pronto, de lo que hablaremos contigo, Héctor, es de la despedida ciudadana que le dan algunos organismos a los diputados. Ayer veíamos en la nota del Informador, colocaron ustedes un muro ahí en el centro de la ciudad, en la Plaza Liberación, para que la gente pusiera, pues, lo que le quisiera decir a los diputados, ¿no? Así es. Y la gente participó mucho. Sí, de muchas formas. No todos escribieron, pero la relación que hacían con ese elemento inusual en el espacio, pues fue muy interesante, ¿no? Desde gente que por alguna razón conoce a los diputados y hacía un comentario. Este es de mi barrio, o este es de Ojuelos, o este es de Lagos de Moreno. Que no les pagaron. Exactamente, algo así. Ese me compró una olla express. No solo jaliscienses, sino turistas también nos decían, oye, ¿le puedo escribir algo a los de Chihuahua? Es decir, como un problema generalizado. Incluso un grupo de españoles decía, es que en todo el mundo es igual, Sí. nosotros nos encantaría hacer algo. Entonces, interesante, muchos tipos distintos de respuesta. Y poco a poco se fueron soltando, ¿no? Al principio veían algo ahí, no reconocían que no había puesto, no sabían si era una trampa o de ahí de una foto iba a salir una calaverita. Entonces, poco a poco se fue soltando y realmente al final, pues, se pudieron expresar como quisieron. De hecho, nosotros lo dejamos solo por un momento, por un par de horas, dejamos colgados ahí los plumones y la gente, fue muy libre el formato, podía poner cosas buenas, sin embargo coincidió que no, que en general las evaluaciones son negativas. Obviamente es un asunto de percepción, sin embargo pues refleja que como desde diferentes caminos de vida pues hay una lectura similar, ¿no? Entonces, ¿Nadie puso nada bueno a los diputados? nadie puso nada bueno. A lo mejor quizá también pues nadie se atreve a decir algo bueno cuando sabe que la Sí. opinión pública, que el voto populista... Sí, decían que en los tiempos del PRI era muy difícil atacar al presidente y ahora es muy difícil defender al presidente. Cambió completamente. No, y a los diputados Y a los mucho diputados más. menos. Pero fíjate, ese es un tema muy interesante. Yo, de entrada, aplaudo todo este tipo de iniciativas porque lo que hacen en términos generales es convertir al Congreso en una caja transparente, ¿no? Y que los diputados se den cuenta que afuera se percibe su trabajo y hay una opinión sobre su trabajo. Porque a veces el diputado tiende a pensar que entre 39 legisladores, con tanta información, la gente no lo supervisa muy bien, no sabe muy bien cómo se posicionan en temas y con eso se dan cuenta que hay mucha información de los diputados. Pero un tema que se me hace fundamental es cómo le hacemos para que estas críticas orienten a la construcción del Congreso que queremos y no se conviertan nada más en ataques, digamos, muchas veces fáciles, ¿no? Que detrás Claro. existe una idea muy, un fetiche de lo que hace un Congreso, de un diputado. Tú decías, el tema del Congreso y el tema de la mala fama de los diputados es una cuestión generalizada a nivel mundial, y es cierto, el diputado que hay siempre tiene calificaciones más bajas que el Ejecutivo y tiene que ver por muchas cosas, por las negociaciones que tiene que hacer, por muchas cosas, ¿no? Porque al final no es una cuestión solo personal. ¿Cómo le hacemos para que estas críticas tengan eso, ¿no? El objetivo de crear y construir el Congreso que queremos, ¿no? Y no se convierta nada más en un desmantelen el Congreso, quítenle todo, quiten presupuesto, porque terminamos en un Congreso arrodillado al Ejecutivo y creo que eso no es lo que buscamos, ¿no? De un Congreso estatal. Claro. Sí, creo que algo que es importante comunicar es desde dónde hacemos nosotros esta acción, ¿no? No somos analistas profesionales, no somos académicos dedicados específicamente a evaluar el Congreso, porque estaría aburridísimo también. En realidad lo que nosotros hicimos es compartir nuestra experiencia a través de distintas organizaciones. Tuvimos interacciones con distintos diputados Sí, en para Twitter también, distintos temas. Y pues el resultado fue muy frustrante, ¿no? Entonces, el espíritu detrás de esta acción es, bueno, si nosotros nos sentimos así, a lo mejor es simplemente porque estamos pensando Claro. que nosotros tenemos un liderazgo, una opinión, pero vamos preguntando a la gente cómo se siente ellos, ¿no? O sea, qué experiencia tuvieron
y qué evaluación hacen del asunto. ¿Cómo construimos mejor Congreso a partir de estas acciones? Algo que aparentemente es lúdico y que aparenta es un ejercicio de catarsis, realmente de fondo para nosotros tiene un cúmulo de experiencias en donde la agenda de distintas organizaciones en temas muy variados como medio ambiente, derechos humanos, movilidad, cuestiones de participación, reforma política, coincidimos todos en que la interlocución realmente no existe, que el proceso de toma de decisiones está totalmente viciado y que los criterios para tomar decisiones, para legislar, etcétera, obedecen totalmente otras lógicas, ¿no? Claro. Antes de asumir una postura crítica, intentamos establecer lazos, trabajar de manera conjunta. No funcionó y eso a la vez nos ha permitido unir fuerzas con otros sectores, ciertamente ya con académicos, con otras organizaciones que ahí están, simplemente no son tan visibles, pero que tienen muchísimo trabajo de fondo. Entonces, esto nos permite realmente ponernos frente a ellos y decir, existen agendas ciudadanas, existen capacidades en la ciudadanía, que ciertamente no son las únicas voces, pero pues queremos dialogar de otra forma. Sí, sí. ¿No? Y tiene un efecto simbólico muy interesante, ¿no? Porque al final este tipo de manifestaciones mandan un mensaje simbólico y expresivo muy importante, que es aquí en este muro terminamos materializando todo lo que pensamos, ¿no? Queda grabado y queda una materialización del proceso. Y creo también que abona otra cosa que es muy importante. Toda esta época que hemos hablado del ciudadano Kleenex, ¿no? Que le llaman, del ciudadano que participa una vez y se tira a la basura, ¿no? Básicamente, porque no tiene canales de participación en otros esquemas. Y esto es eso, es contrarrestar una tendencia a decir, tú participas nada más en tiempos electorales, vivimos una democracia representativa, y entonces te tienes que atener a lo que el diputado decida, ¿no? Y no hay capacidad de interlocución más allá. Yo creo que este tipo de acciones llevan a, digamos, resignificar esa forma de relación entre el ciudadano y el funcionario público, ¿no? Que sabe que está supervisado, fiscalizado constantemente. Solamente a los ciudadanos, efectivamente, les interesa. 3 meses antes de la elección, ¿no? Solamente, exacto, cuando van a buscar otro puesto en la elección, ¿no? Y de hecho, en el trabajo que ustedes realizaron en Cómo Voto, la organización en la que estás tú y desde la cual se lleva a cabo esta acción, justamente hicieron una evaluación o invitaron a la gente a hacer una evaluación de los que en la elección pasada se postularon a algún puesto de elección popular a raíz justamente de lo que habían hecho en su puesto anterior, entre ellos los diputados, que tenemos más de 30 diputados buscando otro puesto de elección en las elecciones de julio, ¿no? Así es. Entonces, cuando da seguimiento a qué ocurre con estos perfiles, en dónde terminan, porque Rendición de cuentas, te das cuenta lo pervertido que está el sistema electoral, pues, ¿no? En realidad, aparentemente tú tienes un voto libre, pero la única libertad es de elegir por quienes los partidos dijeron que iban a ser los candidatos. Entonces, pues por eso continúan en cargos de elección popular. Es decir, muchas veces nos preguntan, ¿y estos dónde están ahora? ¿Por qué ellos están otra vez en el Congreso, otra vez en la regiduría? Pues porque los partidos los premian y el sistema está diseñado para eso, ¿no? Porque ahí está el tema. Yo platicaba con un político que prefiero no decir su nombre, pero que me decía, yo le decía, oye, pero ¿por qué no hacemos en México un sistema de listas abiertas? Para que entienda el auditorio, listas abiertas es que tú puedas acomodar y hasta proponer para un cargo a alguien más, ¿no? Que se encuentre fuera de las listas o fuera de los partidos. Y me decía el político, yo creo que cínicamente, pero ¿cómo le vamos a pedir a un ciudadano que sepa eso? O sea, digamos, es una idea del ciudadano infantil, pequeño, que no puede tomar decisiones, que no es capaz de procesar cierta información. Y yo creo que las organizaciones como Cómo Voto, que a mí me tocó seguirla en Twitter, hace una revalorización de lo que significa el voto nulo, de lo que significa votar por un partido, de lo que significa el abstencionismo bien intencionado. Y yo creo que todo ese tipo de tendencias, esquemas, nos ayudan a ponerlo en su justa dimensión, ¿no? Y a quitar ciertos mitos de que el voto nulo sirve para ciertas estructuras partidistas, de que el abstencionismo no sirve para nada. Yo creo que es fundamental que el sistema electoral, que por muchos años fue una caja negra, ahora se convierta en fiscalizable por los ciudadanos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando con Héctor Castañón y con Enrique Tucent acerca de la importancia de revalorizar a lo ciudadano y pues que nos cuente, Héctor, algunos de los mensajes que las personas que escribieron en ese muro le dijeron a los diputados. ¿Cómo les fue? ¿Qué les dijeron? De eso platicamos después de la pausa. No se vayan. Las que se pueden decir en tele.